Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente la forma en que miras las monedas que pasan por tus manos todos los días. No es una exageración. Muchas personas han tenido esta moneda sin saberlo, y algunos la han gastado como si no valiera nada. Pero hoy, tú no vas a cometer ese error. Imagina esto por un momento. Estás revisando monedas antiguas, quizás en un cajón olvidado, una caja heredada, o incluso en tu bolsillo después de una compra cualquiera. Entre todas esas monedas comunes, aparece una que parece normal, pero no lo es. A simple vista, puede parecer solo otro centavo viejo. Sin brillo especial, sin oro, sin plata. Pero lo que pocos saben es que algunas de estas monedas esconden un secreto que las convierte en auténticos tesoros. Hoy vamos a hablar de una moneda que ha pasado desapercibida durante décadas. Una moneda que millones de personas han tenido en sus manos. Una moneda que, en casos muy específicos, puede alcanzar un valor sorprendente. Y no estamos hablando de unos pocos dólares. Estamos hablando de miles. Esta historia comienza en una época muy distinta a la actual. En los años 60, el mundo estaba cambiando rápidamente. Estados Unidos vivía momentos históricos, avances tecnológicos, tensiones políticas y transformaciones culturales. En medio de todo eso, la Casa de la Moneda producía millones de monedas cada día para mantener la economía en movimiento. Entre ellas, una pieza en particular que hoy despierta el interés de coleccionistas experimentados. Lo curioso es que esta moneda no fue creada para ser especial. No fue diseñada como una edición limitada ni como una pieza de lujo. Era simplemente parte del flujo normal de producción. Pero como suele ocurrir en la historia, pequeños detalles, errores o características únicas pueden convertir algo ordinario en extraordinario, y aquí es donde empieza lo interesante. Algunas de estas monedas presentan variaciones casi invisibles para el ojo inexperto. Detalles en el diseño, ligeras diferencias en la acuñación, o condiciones excepcionales de conservación. Esos pequeños factores son los que pueden marcar la diferencia entre una moneda sin valor especial y una pieza altamente codiciada. Ahora bien, hay algo importante que debes entender. No todas las monedas de este tipo valen grandes sumas. De hecho, la mayoría siguen siendo comunes. Pero unas pocas, muy pocas, son las que tienen características que las hacen destacar. Y esas son las que los coleccionistas buscan con intensidad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has ignorado una moneda porque parecía insignificante? ¿Cuántas veces has dejado pasar algo que, en realidad, podría haber sido valioso? Esa es la razón por la que este tema es tan fascinante. Porque no se trata solo de dinero, se trata de descubrir lo que otros no ven. Los coleccionistas más experimentados saben exactamente qué buscar. Observan cada detalle con precisión. Analizan el desgaste, la calidad del grabado, la alineación de los elementos. Incluso el más mínimo error puede aumentar el valor de forma significativa. Y lo más sorprendente es que muchas de estas monedas han estado circulando libremente durante años. Algunas personas han encontrado estas piezas en lugares inesperados. Mercados, ventas de garaje, herencias familiares, incluso en cambio recibido en una tienda. Y cuando descubren lo que realmente tienen entre manos, todo cambia, pero aquí viene la gran pregunta: ¿qué hace que esta moneda en particular sea tan especial? No es solo su antigüedad. No es solo su diseño. Es una combinación de factores que, cuando se alinean perfectamente, crean una pieza única. Y esas piezas son las que pueden alcanzar valores que la mayoría de la gente jamás imaginaría. A medida que avances en este video, vas a descubrir exactamente qué debes buscar. Vas a aprender a identificar señales clave. Y lo más importante, vas a entender por qué esta moneda ha captado la atención de tantos coleccionistas, porque esto no es solo una historia, es una oportunidad, y puede que esa oportunidad esté más cerca de lo que crees. Perfecto, continúa atento, porque lo que viene ahora es donde todo empieza a tomar forma y el misterio se vuelve aún más interesante. Imagina que tienes esta moneda frente a ti. La sostienes entre tus dedos, la giras lentamente, observas cada detalle,
pero aún no ves nada fuera de lo común. Eso es exactamente lo que le ocurre a la mayoría de las personas. Miran, pero no observan realmente. Los coleccionistas experimentados hacen algo diferente. Ellos entrenan su mirada para detectar lo que otros pasan por alto. Y cuando se trata de esta moneda en particular, hay ciertos aspectos que pueden marcar una diferencia enorme. Primero, hay que prestar atención al estado de conservación. Esto es fundamental. Una moneda que ha circulado durante años normalmente presenta desgaste, bordes suavizados, detalles menos definidos, pequeñas marcas. Pero cuando aparece un ejemplar que ha sido preservado en condiciones casi perfectas, la historia cambia por completo. Estas monedas en estado excepcional son extremadamente raras. Y no es porque no se hayan producido muchas, sino porque muy pocas han sobrevivido al paso del tiempo sin daños. Es como encontrar un coche clásico que nunca fue usado. Existe, pero es difícil de creer cuando lo ves. Ahora bien, hay otro factor que eleva aún más el valor: los errores de acuñación. Aquí es donde las cosas se ponen realmente emocionantes. Durante el proceso de fabricación, millones de monedas pasan por máquinas a gran velocidad. Y aunque todo está diseñado para ser preciso, no siempre es perfecto. A veces ocurren pequeños fallos. Un desalineamiento, una doble impresión, una variación en el grabado, detalles que en su momento se consideraron defectos, pero con el tiempo, esos defectos se convierten en características únicas. Y eso es exactamente lo que buscan los coleccionistas. Una moneda con un error claro puede multiplicar su valor de forma impresionante. Porque deja de ser una más del montón y se convierte en una pieza irrepetible. Nadie más tiene exactamente la misma. Ahora piensa en esto. Durante años, muchas de estas monedas han estado circulando sin que nadie notara esos errores. Han pasado de mano en mano, de bolsillo en bolsillo, sin que nadie se detuviera a examinarlas con atención, hasta que alguien lo hace, y en ese momento, todo cambia, pero no solo se trata de errores. También hay diferencias sutiles en el diseño que pueden indicar variantes específicas. Algunas versiones presentan detalles ligeramente distintos en la imagen, en las letras o incluso en la textura del metal. Son cambios tan pequeños que solo un ojo entrenado puede detectarlos, pero su impacto en el valor puede ser enorme. Aquí es donde la paciencia juega un papel clave. Este no es un proceso rápido. Los verdaderos coleccionistas pueden pasar horas, incluso días, examinando monedas una por una. Porque saben que entre cientos, puede aparecer una joya, y cuando aparece, la recompensa puede ser increíble. Otra cosa importante que debes saber es que el contexto histórico también influye en el valor. Esta moneda pertenece a una época específica, y eso le añade un significado adicional. No es solo metal, es un pedazo de historia. Representa un momento en el tiempo, una etapa del mundo que ya no existe, y esa conexión con el pasado es algo que los coleccionistas valoran profundamente. Ahora bien, hay algo que muchos principiantes no entienden. No basta con tener una moneda antigua. La clave está en la combinación perfecta: estado, rareza, características únicas y demanda en el mercado. Cuando esos elementos se alinean, el valor puede dispararse, y aquí es donde empieza a crecer la tensión. Porque tal vez, solo tal vez, esa moneda que parece común en realidad tiene algo especial. Algo que no has visto aún. Algo que podría cambiarlo todo, pero todavía no hemos llegado al punto más importante. En la siguiente parte, vas a descubrir detalles mucho más específicos. Señales concretas que pueden indicar si estás frente a una de estas piezas extraordinarias. Y créeme, después de eso, nunca volverás a mirar una moneda de la misma manera. Ahora presta mucha atención, porque lo que estás a punto de descubrir puede marcar la diferencia entre ignorar una moneda más o reconocer una pieza que podría cambiarlo todo. Llegamos al punto donde los detalles se vuelven decisivos. Cuando tienes esta moneda en la mano, hay zonas específicas que debes observar con extremo cuidado. No se trata de mirar rápidamente, se trata de examinar como lo haría un experto. Lento, preciso, casi obsesivo. Empieza por el rostro. Observa cada línea, cada contorno. En algunas versiones especiales,
Los detalles del grabado son más profundos, más definidos. Esto puede indicar una acuñación más nítida de lo normal. Y aunque parezca algo menor, en el mundo del coleccionismo, esa nitidez puede significar mucho dinero. Luego, dirige tu atención a las letras. Sí, las letras, aquí es donde muchas personas cometen errores. Ven palabras comunes y no les prestan atención. Pero los coleccionistas saben que en las letras pueden esconderse pistas clave. Hay casos donde ciertas letras aparecen ligeramente duplicadas, como si hubiera una sombra detrás de ellas. Este efecto, conocido como doble acuñación, puede ser extremadamente valioso, pero cuidado, no todas las duplicaciones son iguales. Algunas son apenas visibles, mientras que otras son claras incluso sin herramientas. Cuanto más evidente sea el detalle, mayor será el interés de los coleccionistas. Ahora gira la moneda. En la parte posterior, hay otro elemento que no puedes ignorar. Observa las líneas, la simetría, la alineación. En algunas piezas raras, hay pequeñas desviaciones que rompen la perfección del diseño. Y justamente esas imperfecciones son las que las hacen especiales. Es irónico, ¿verdad? Lo imperfecto se vuelve perfecto en este mundo. También debes fijarte en el brillo original. Aunque la mayoría de estas monedas han perdido su acabado con el tiempo, algunas pocas han conservado un aspecto casi intacto. Ese brillo, esa sensación de recién salida, es una señal poderosa de valor, pero aquí viene algo aún más interesante. Hay monedas que, a simple vista, parecen gastadas, pero esconden características raras. Esto significa que incluso si una moneda no está en perfecto estado, aún puede ser valiosa si presenta ciertas particularidades. Por eso, nunca debes descartar una moneda solo por su apariencia general. Ahora quiero que pienses en algo importante. ¿Cuántas monedas has tenido en tus manos sin analizarlas realmente? ¿Cuántas podrían haber tenido detalles como estos sin que te dieras cuenta? La mayoría de la gente nunca se detiene a mirar. Simplemente usan, gastan y olvidan. Pero tú ya no eres parte de esa mayoría. Ahora sabes que hay algo más, algo oculto en lo cotidiano, y eso cambia todo. Otra señal que puede marcar una gran diferencia es el peso y la sensación al tacto. Aunque parezca extraño, algunos coleccionistas experimentados pueden detectar variaciones simplemente sosteniendo la moneda. Diferencias mínimas en la composición o en el proceso de acuñación pueden alterar ligeramente estas características. No es algo fácil de notar, pero existe, y cuando alguien con experiencia lo detecta, sabe que está ante algo fuera de lo común. Aquí es donde entra en juego la intuición combinada con el conocimiento. No se trata solo de mirar, se trata de entender lo que estás viendo. Cada marca, cada detalle, cada pequeña irregularidad cuenta una historia, y algunas de esas historias valen mucho dinero, pero aún no hemos llegado al punto más impactante, porque en la siguiente parte, vas a descubrir cómo estas monedas pasan de ser simples objetos a convertirse en piezas altamente codiciadas en el mercado. Vas a entender qué ocurre cuando los coleccionistas compiten por ellas, y por qué algunos están dispuestos a pagar cifras que parecen imposibles, y créeme, ahí es donde todo se vuelve realmente emocionante. Ahora entramos en una fase donde todo se vuelve más intenso, porque ya no estamos hablando solo de identificar detalles, sino de entender cómo una simple moneda puede convertirse en el centro de deseo de coleccionistas dispuestos a pagar cantidades sorprendentes. Imagina una sala silenciosa. Personas observando atentamente, esperando el momento exacto. No es una escena de película, es el mundo real del coleccionismo. Aquí, cada pieza tiene una historia, y algunas monedas generan una tensión que se puede sentir en el aire. Cuando una de estas monedas especiales aparece en el mercado, no pasa desapercibida. Los expertos la reconocen casi de inmediato. Analizan su autenticidad, su estado, sus características únicas, y cuando todo encaja, comienza algo fascinante, la competencia, porque no hay muchas, y cuando algo es escaso, su valor se dispara. Los coleccionistas más serios no ven estas monedas como simples objetos. Las ven como inversiones, como piezas históricas, como trofeos. Algunos llevan años buscando exactamente ese tipo de moneda,
esperando el momento en que finalmente aparezca, y cuando aparece, no la dejan escapar fácilmente. Aquí es donde las subastas juegan un papel clave. En estos eventos, el precio inicial puede parecer bajo, incluso insignificante comparado con lo que está por venir. Pero poco a poco, las ofertas comienzan a subir. Una persona levanta la mano. Luego otra. Y otra más. Cada incremento añade tensión, cada segundo cuenta, y lo que empezó como una simple moneda, se transforma en el centro de una batalla silenciosa. Ahora piensa en esto. Todo ese interés, toda esa competencia, no ocurre por casualidad. Ocurre porque esa moneda tiene algo que la diferencia del resto. Algo que la convierte en única dentro de millones, y eso es exactamente lo que hemos estado explorando, pero hay otro elemento que hace que todo esto sea aún más poderoso: la historia personal detrás del hallazgo. Muchas de las monedas más valiosas no fueron descubiertas por expertos, sino por personas comunes. Gente que, como tú, decidió mirar más de cerca. Personas que encontraron algo extraordinario en un lugar ordinario. Algunos estaban revisando objetos antiguos en casa. Otros recibieron una colección como herencia. Incluso hay casos de personas que encontraron monedas valiosas en su cambio diario, sin buscarlo, y en ese momento, todo cambió para ellos, porque pasaron de no saber, a entender el valor real de lo que tenían. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No necesitas ser un experto para empezar. Solo necesitas curiosidad, atención y la disposición de observar lo que otros ignoran. Ahora bien, hay algo que debes tener claro. El mercado del coleccionismo no es un juego de suerte pura. Sí, hay descubrimientos inesperados, pero el verdadero valor está en el conocimiento. Cuanto más sabes, más posibilidades tienes de reconocer una oportunidad cuando aparece, y esa oportunidad puede presentarse en cualquier momento. Tal vez ya ha pasado por tus manos, tal vez está en tu casa ahora mismo. O tal vez aparecerá cuando menos lo esperes, pero solo hay una forma de saberlo, y es mirando con atención. A medida que nos acercamos al final, hay una última pieza del rompecabezas que necesitas conocer. Un detalle que conecta todo lo que hemos hablado hasta ahora. Algo que explica por qué esta moneda en particular ha captado tanta atención, y por qué su valor puede alcanzar cifras que parecen imposibles, y cuando escuches eso, vas a entender completamente por qué tantas personas están obsesionadas con encontrarla. Ahora estás a punto de descubrir la parte que conecta todo, el punto donde la historia, los detalles, la rareza y el deseo de los coleccionistas se unen para crear algo verdaderamente impactante. Hasta ahora has aprendido a observar, a detectar señales, a entender por qué algunas monedas destacan entre millones. Pero hay un factor final que transforma todo ese conocimiento en algo real, algo tangible: la validación, porque en el mundo del coleccionismo, no basta con creer que tienes algo valioso. Tiene que ser reconocido, evaluado, confirmado por expertos que dedican su vida a analizar piezas como esta. Cuando una moneda con características especiales es encontrada, el siguiente paso es someterla a una evaluación profesional. Este proceso puede parecer simple, pero en realidad es extremadamente riguroso. Se examina cada milímetro. Se verifica su autenticidad. Se analiza su estado con escalas precisas que determinan su conservación, y aquí es donde ocurre algo crucial. Una vez que una moneda es certificada y clasificada con una alta calificación, su valor puede aumentar de forma dramática. Ya no es solo una moneda interesante, es una pieza reconocida oficialmente como rara y valiosa. Eso cambia completamente las reglas del juego. Los compradores ya no dudan. Los coleccionistas no necesitan especular. Todo está confirmado. Y cuando eso sucede, la demanda puede explotar, pero hay algo aún más poderoso: la historia que acompaña a la moneda. Sí, la historia importa, y mucho. No es lo mismo una moneda encontrada en circunstancias comunes, que una descubierta después de décadas olvidada en una colección familiar. Cada detalle añade una capa de interés. Cada elemento aumenta su atractivo, porque al final, los coleccionistas no solo compran objetos, compran historias, momentos, descubrimientos, y cuando una moneda reúne todos estos elementos: rareza, estado,
características únicas y una historia interesante, se convierte en algo mucho más grande que su tamaño físico, se convierte en una oportunidad única. Ahora quiero que imagines esto con total claridad. Alguien, en algún lugar, encontró una de estas monedas. Tal vez sin saberlo al principio. Tal vez con dudas. Pero decidió investigar. Decidió no ignorarla, la llevó a evaluación, esperó, y luego recibió la confirmación. En ese instante, todo cambió. Lo que antes era solo una pequeña pieza de metal, se convirtió en algo extraordinario. Algo que otros querían tener. Algo por lo que estaban dispuestos a competir, y aquí es donde la historia alcanza su punto más alto, porque cuando una moneda así entra al mercado con certificación, con reconocimiento y con demanda, el resultado puede ser simplemente increíble. No estamos hablando de una ganancia pequeña, estamos hablando de una cifra que puede sorprender incluso a quienes llevan años en este mundo. Pero antes de revelar ese número, quiero que pienses en algo. Todo lo que hemos visto hasta ahora, los detalles, los errores, la conservación, la validación, no son coincidencias. Son pistas. Señales que te preparan para reconocer una oportunidad cuando aparezca frente a ti, y esa es la verdadera ventaja, porque mientras la mayoría sigue viendo monedas comunes, tú ahora sabes que algunas esconden algo mucho más grande, y ese conocimiento vale mucho. Ahora, si estás listo, en la siguiente parte vamos a cerrar esta historia con el dato que estabas esperando. El número que ha hecho que esta moneda pase de ser ignorada a convertirse en una de las más buscadas. Ahora sí, hemos llegado al momento que estabas esperando. Después de todo lo que has descubierto, después de entender cómo los pequeños detalles pueden marcar una diferencia enorme, es hora de cerrar esta historia con el dato que lo cambia todo. Pero antes, imagina esto una vez más, una moneda aparentemente común. Pequeña, ligera, casi insignificante. Ha pasado por manos desconocidas durante años. Ha estado en bolsillos, cajones, cajas olvidadas. Nadie le prestó atención, nadie se detuvo a observarla con detalle, hasta que alguien lo hizo. Esa persona no vio solo una moneda. Vio una posibilidad. Decidió examinarla, analizar cada detalle, cuestionar lo que tenía frente a sus ojos. Mientras otros habrían seguido de largo, esa persona se detuvo, y esa decisión lo cambió todo, porque descubrió algo que la mayoría jamás habría notado: una combinación perfecta de factores, conservación excepcional, detalles únicos, características raras que la diferenciaban de millones. No era una moneda cualquiera, era una pieza especial. La llevó a expertos, la evaluaron, confirmaron lo que pocos imaginaban, y en ese instante, el valor dejó de ser una suposición, se convirtió en realidad. Aquí es donde el silencio se vuelve importante. Porque cuando escuches esta cifra, entenderás por qué tantas personas están comenzando a mirar sus monedas de otra manera. Entenderás por qué este tipo de historias se repiten una y otra vez. Personas comunes encontrando algo extraordinario, y sobre todo, entenderás por qué nunca más deberías ignorar una moneda sin observarla primero, porque la moneda correcta, en el momento adecuado, puede cambiar completamente la situación. Ahora sí, una de estas monedas, con las características adecuadas, en el estado correcto y con la validación necesaria, ha llegado a alcanzar un valor de hasta $21.900. Sí, has escuchado bien, $21.900 por una sola moneda. Una cifra que para muchos parece imposible, pero que en el mundo del coleccionismo es completamente real cuando todos los factores se alinean. Y aquí viene la parte más importante de todo este mensaje. No se trata solo de esta moneda, se trata de lo que representa. Representa la idea de que el valor puede estar escondido en lo cotidiano. Que lo que parece común, puede no serlo. Que prestar atención puede marcar la diferencia entre perder una oportunidad o aprovecharla. A partir de ahora, cada vez que tengas una moneda en tus manos, recuerda esto: obsérvala, gírala, analízala. Porque nunca sabes lo que podrías estar sosteniendo, tal vez nada, o tal vez algo que podría sorprenderte más de lo que imaginas, y ahí es donde está la emoción, ahí es donde comienza la verdadera búsqueda. Si te ha impactado esta historia, asegúrate de suscribirte, porque hay muchas más monedas, muchos más secretos y muchas más oportunidades esperando ser descubiertas.